11:38, estamos en directo a través de la 107.9 a Radio Sur en ADG y radiosuradg.com. Nos alegra muchísimo el hablarles de este documental que acaba, además de conseguir un hito. No son muchos los documentales producidos en Canarias que compran otras televisiones de una manera tan decidida, tan clara. Está con nosotros Ancor Cabrera. Él es el realizador, director de este documental. Le pueden ver a través de nuestro sitio en YouTube, Radio Sur Visual, ¿es verdad, Gonzalo? Sí, Radio Sur Visual. Y aquí nos escuchan en la FM, en la 107.9 y en radiosuradg.com para el planeta Tierra. Y si hay más allá también, ahí estamos. Ancor, bienvenido. Buenos días, Nacho. Encantado de saludarte. Yo no sé si habrá más allá, pero por si acaso, Parece, ¿no? Están diciendo. Uno nunca sabe. Oye, lo que desconoce la gente es que tú y yo nos encontramos en ¡ay, lo ibas a decir! Sí, en un curso de doblaje estupendo, claro, ¿verdad? Con la escuela de actores. Fuimos compañeros de clase, pero habrá gente que dirá, pero bueno, ¿este chico qué edad tiene? Es imposible, fueron al instituto. No, fuimos compañeros en un curso. Con Antonio Esquivias. Así es, de doblaje cinematográfico. Y con Pepe Segís, que era buenísimo. Sí, lo pasamos muy bien. Lo pasamos estupendamente. Estaba tu amigo Gonzalo, Kiko Castro, sí, es maravilloso, que nos dio Kiko. clase. Y la verdad que lo pasamos bien, Sí, aprendimos mucho además. Sí. Oye, te quería, además de agradecer que has hecho el esfuerzo de llegar hasta aquí, hasta ADG, contarnos cómo, ¿te acuerdas el primer día que pensaste voy a hacer este documental? ¿Y cómo fue el proceso? Porque esto no es yo me pongo con la cámara y lo hago. Aquí hay que buscar patrocinios, dinero, etcétera. ¿Cuándo fue? ¿Recuerdas la primera vez? Me acuerdo perfectamente. Bueno, yo era muy pequeño, ¿vale? Y entonces, como todos siempre hemos escuchado, la leyenda mágica de que la Virgen de Candelaria apareció en una playa. Pero claro, tú te pones a pensar, bueno, una playa, ¿pero en qué playa? Porque anda que no hay playas en Tenerife, ¿qué playa? Entonces, esa mentalidad infantil un poco que tenemos todos, pues si apareció en una playa, tiene que ser en la playa que está al lado de la Basílica de Candelaria. Apareció allí, la encontraron y ya está. Entonces, claro, siempre te queda esa imagen infantil, esa leyenda. Pero a medida que van pasando los años, dices, bueno, pero yo creo que esta leyenda, desde mi punto de vista, todas las leyendas tienen, aunque sea un mínimo de realidad, ¿no? Ya. Y entonces te pones a investigar, te pones a indagar. Y entonces recuerdo que fue más o menos a finales de los 90 que yo empecé a escuchar lo de la imagen de la Candelaria de ADG. Entonces empiezas a escuchar la leyenda sobre la imagen de la Candelaria de ADG. Que decía que era la auténtica. Existe esa rumorología, existe esa leyenda también, lo hablamos en el documental. Claro. Pero claro, cuando tú escuchas la historia de la Candelaria de ADG, que yo creo que es la gran desconocida, piensas, bueno, en aquella época tampoco había mucho internet, imágenes y demás, entonces empiezas a buscar imágenes y cuando yo vi por primera vez la imagen de la Virgen de Candelaria de ADG, dije, pero bueno, ¿cómo es esto posible? No es igual a la Candelaria de ADG, porque yo esperaba una copia de la Virgen de Candelaria en ADG, pero nada que ver. Y dices, pero ¿y esto cómo es posible? Entonces empiezas a investigar cómo fue la llegada de la Virgen de Candelaria de ADG, y sobre todo lo que más me llamó la atención fue las letras que tiene la Virgen de la Candelaria de ADG, que eso tiene una historia detrás muy tremenda, muy potente, y yo creo que había que conocerla, yo creo que el documental es una herramienta audiovisual de divulgación tremenda, llega pues a un mayor número de gente y a lo mejor un poco la historia más compactada. Mira, tenemos el tráiler, aunque no tengamos, no sé si los compañeros van a poder emitirlo a través de la parte visual de YouTube, no lo sé, porque tenemos ahí a Víctor J. García haciendo todo lo que puede, pero el audio sí lo vamos a escuchar aquí en la FM y en radiosuradg.com. La Virgen apareció en época guanche. Dudas en la fecha, entre 1392 o 1450, lo que está claro es que era en la plena época aborigen.
aquello que identifica a un pueblo, como la Candelaria desde el punto de vista religioso. Para los adejeros es una imagen importante que siempre ha tenido pues ese gran recelo de que en la iglesia hay algo importante. Bueno, imágenes estupendas. Estábamos hablando de que ese anhelo tuyo de chiquillo, ¿cuándo aproximadamente? Te hago la pregunta más que nada para que la gente sepa lo que cuesta sacar un proyecto de estos adelante. El proyecto lleva como 4 años. 4 años. Lo que es la preproducción, la investigación, porque tú ten en cuenta, Nacho, que me he tenido que desplazar a Madrid para hablar con el Centro Superior de Investigaciones, a Sevilla para hablar con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, porque hablamos de la datación de la prueba de carbono 14 que se le realizó a la imagen de la Virgen de Candelaria de Adeje. ¿Y que tienes los resultados? Sí, claro, los resultados los exponemos en el documental, tanto la investigación que se desarrollan sobre esos resultados. Tenemos investigadores que tienen una opinión al respecto y tenemos otros investigadores que tienen otra opinión al respecto. Y tenemos un investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas que nos da datos objetivos de cómo se realizan las pruebas de carbono 14 y lo que nos pueden indicar. Y desde aquí, perdóname, tranquilo. Me gustaría agradecer pues al Ayuntamiento de Adeje y en concreto a Desiderio Afonso, que no ha podido estar hoy aquí, que gracias a él que ha apostado desde el minuto 1 por este documental, pues el documental ha llegado hasta aquí, y como tú comentabas anteriormente, pues lo ha adquirido recientemente los derechos de emisión la Radiotelevisión Pública de Portugal y se va a emitir para todo el país durante 2 años. O sea, una televisión nacional europea va a conocer pues detalles de nuestra cultura, porque yo creo que la historia de la prisión de la Virgen de Candelaria no es solo en concreto en Adeje o en Candelaria o en Tenerife, sino que es historia de la cultura popular canaria en general, de las 8 islas. Y además felicidades por este logro que no te imaginabas en ningún momento que iba a llegar a tanto. Para nada, no tanto. Bueno, y yo diría, llegando intentando rascar, llegando al fondo, o intentando llegar al fondo de la cuestión, que la Virgen de Candelaria supone mucho para todos los canarios, y por todo lo que se ha contado, se ha dicho, es como, mira, yo a veces la comparo un poco, y valgan las distancias, con el hermano Pedro Ancor. Ese santo tan popular, tan enraizado en la gente, ese santo que dicen todos milagrero, que es bueno, y aquí coincide con el santo hermano Pedro, el primer santo de la historia canario, y además que es de aquí del sur. Pasa lo siguiente, así lo veo yo, no sé, quiero tu opinión. A mí me da la sensación de que es ese tipo de santo que también en el que también tienen fe mucha gente que no cree en Dios, o que no va a misa, ¿no? Exactamente. Que tiene un tirón popular tan grande, no digo ya que no crean en Dios, sino que creen a su manera. Así es. Y que tiene un tirón que dice, no, pero la Candelaria voy, o San Sebastián voy, en este caso la Candelaria, o el hermano Pedro, sí, yo creo. Es tanta la fuerza del tirón popular. ¿Tú lo has vivido así en la investigación? Sí, vamos a ver. O sea, yo lo que sí me gustaría aclarar que mi documental no está elaborado desde un punto de vista religioso. O sea, yo no toco religión ni creencias. Historia. Solamente datos históricos. Yo no toco temas religiosos, ni creencias religiosas, ni fervor religioso, bajo ningún concepto. O sea, solamente trato sobre datos históricos de una historia que realmente, Nacho, a mí me parece muy apasionante, porque cuando yo comencé a investigar esta historia, era un poco como la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci. Es decir, una cosa te llevaba a la otra, y otra cosa te llevaba a una cosa aún más interesante, porque tengamos en cuenta, por ejemplo, la figura de Fernando Esteves, que es un gran desconocido, un artista gran desconocido de Tenerife. Nosotros en Tenerife tenemos la fortuna de no tener huracanes, pero en 1826 tuvimos una tormenta que desde mi punto de vista aquello era lo más parecido a un huracán. Lo que tuvimos la desgracia en el año 2005, tú te acordarás, Nacho, de vivir el Delta.
Aquello fue tremendo. Se llevó unas cuantas vidas por delante. Muchísimas vidas. Pues el huracán que nosotros padecimos en Tenerife en 1826, multipliquemos el delta por 10. Ya, madre mía. 298 personas fallecidas. Vale. 298 personas fallecidas. Mucha gente. Personas que perdieron sus casas, que perdieron sus plantaciones, perdieron sus animales. Y en esa tormenta, la Virgen de Candelaria, que estaba en la basílica en construcción de Candelaria, desapareció. Tengamos en cuenta lo que ocurrió después. O sea, de hecho, cuando nosotros visitamos la Basílica de Candelaria, según entramos a mano izquierda, podemos ver un cuadro que se veneró en la Basílica de Candelaria después de la desaparición de la Virgen. Y entonces tengamos en cuenta lo que ocurrió en el sentido de los monjes dominicos encargaron la figura a este gran escultor que es Fernando Esteves. Y a Fernando Esteves le pasó lo peor que le puede pasar a un artista, Nacho. Su imagen no fue aceptada por el pueblo. Tú imagínate lo que era eso. Claro. O sea, te encarga la imagen y la imagen no es aceptada por el pueblo. No les gusta. ¿Qué ocurrió? Pues yo creo, nosotros en el siglo XXI parece que lo hemos inventado todo y no es así. Y entonces yo creo que una de las primeras campañas virales que se hizo en Canarias fue con la imagen de la Virgen de Candelaria, porque la Virgen de Candelaria no fue aceptada por el pueblo. Entonces se decidió, bueno, si la gente no viene a ver a la imagen, que sea la imagen la que vaya a ver a la gente. Y la prueba está, o sea, la Virgen de Candelaria se ha paseado prácticamente por todos los municipios de Tenerife. Yo te puedo decir, por ejemplo, a La Laguna ha venido en unas cuantas ocasiones, a Santa Cruz. Tanto es así que hoy día la gente relaciona a la Virgen de Candelaria solamente con la Virgen de Candelaria que está en el municipio de Candelaria. Y un poco hemos olvidado la imagen inicial, que podemos ver cómo era la imagen inicial de la Virgen de Candelaria, pues aquí en la iglesia de Santa Úrsula de Adeje. Bien, claro. Es un batiburrillo, o sea, es complicado. Yo lo que hay que verlo. Yo lo que creo que aquí pasa es que, esto es una opinión mía, ¿no? De neófito, es que la auténtica es la de aquí de Adeje. Lo que pasa que al obispado y a las autoridades durante mucho tiempo no les ha interesado. Lo hablamos, Nacho, lo hablamos en el documental. Ese tema lo hablamos en el documental desde diferentes puntos de vista, o sea, y con datos objetivos, cronológicos y de lo que pudo haber ocurrido. Lo hablamos. Claro. No, bueno, lo vamos a ver. Te pregunto, ¿aquí en Canarias se va a poder ver al completo este...? El documental está ya está subido en YouTube, en mi canal, que se llama, del canal de mi productora, que se llama ENG Comunicación. Y desde aquí... Vale, a ver, vamos a decirlo despacito. No corras, Ancor, que esto es importante. ENG Comunicación. ENG, ¿verdad? Exactamente, ENG Comunicación. Y desde aquí a todas las personas jóvenes que nos están viendo, pues a mí me gustaría... pues que a lo mejor a nuestras madres, sobre todo a nuestras abuelas, que se lo pusieran en la tele grande de casa. Es como poner la plataforma que todos conocemos de televisión, de película, pues a lo mejor que lleguen a casa, mira abuela, mira el documental que hay aquí, y se lo pones en la tele grande de casa. Y es como si lo vieran en la televisión que todos conocemos, ¿vale? Porque en televisión solamente se va a poder ver de momento, porque así lo ha adquirido la Radio Televisión Pública de Portugal. Vale, espérate, ENG Comunicación... Tienes aquí uno de El Vega y... Sí, porque eso es un programa. Vale. Y aquí también está. ¿Tengo que mirar en vídeos o voy al inicio? Yo creo, no sé si está el sexto. El sexto, vale, en vídeos. Pon en vídeos y te voy a decir aquí. A ver, Natcher, tecnológica, aquí lo tengo, este me lo veo yo. ¿Dura cuánto, por favor? 1 hora 4 minutos. 1 hora 4 minutos, vale. ¿Me das permiso por si veo algún pedazo reproducirlo aquí en la emisora pública? Lo que quieras, por supuesto, faltaría más, lo que tú quieras. Claro. Oye, y dentro porque aquí confluyen, por un lado el gran fervor, por otro lado la leyenda, y bueno, parece que como sociedad estamos en ese punto que aceptamos que pueda ser la verdadera esta, pero que se quede aquí así con su rollo, permíteme la expresión, que se quede así como esto, y que la gente siga yendo a... que son tan distintas de tamaño, de cara, de todo. Parece que esto está como aceptado, claro, ¿no? Es que lo hablamos también en el documental, porque lo que hizo Fernando Esteves fue su propia... o sea, le puso tanto amor, tanta pasión, tanta talento a la imagen de la Virgen de Candelaria de Adeje, porque Fernando Esteves había visto la Virgen original.
¿vale? Eso seguro, la vio. Ya. Entonces, él lo que hizo fue su propia interpretación de la Virgen de Candelaria, pero, que es la... Pero vamos a ver una cosa, en corto. Una son... No llega al metro, 50, ¿no? ¿Verdad? ¿A qué te refieres? Una imagen. ¿La de Adeje? Sí. No, es grande. Es grande, es más sí, grande. Sí, es más sí, grande, sí, es más grande. Es muy grande. La estoy confundiendo yo, es grande, es grande. Pero no... Que también eso lo hablamos en el documental, porque Sí. habían imágenes de bulto de la Virgen de Candelaria pequeñas. Porque si yo no recuerdo mal, Sí. la historia dice que el señor de ADG, creo que es Alonso, ¿no? Bueno, el señor de ADG, el que mandaba la casa fuerte. Bueno, Domingo José Herrera. Es Aponte, ¿no? Gonzalo, ¿puede ser Aponte? No, los Ponte, de los Ponte. Vale, bueno, pues él encarga que le hagan una copia y para que se quede guardada la suya, la buena, y se quede la que es igual, se quede para el culto, ¿no? Esto es lo que dice, esto es lo que cuenta la historia. Es una leyenda. Claro. Aquí lo que no sabemos es lo que ha dicho el carbono 14. ¿Se puede decir? Sí. El carbono 14 lo que ha dicho es... que esa es la prueba irrefutable de la data de cuándo está hecho una cosa. Claro, pero es que también lo hablamos en el documental, Nacho, porque fíjate, ten en cuenta, o sea, los datos objetivos de la prueba del carbono 14 que se hicieron en 1990 datan que la madera está entre los años 1445 y 1637. Ya, es amplio el abanico, ¿eh? Sí, pero... Muy amplio el abanico. ¿Vale? Ya. Entonces, tenemos investigadores que nos hablan, la madera es de 1445, pero ¿la imagen fue realizada sobre esa fecha o se utilizó madera de esa fecha porque era madera? O sea... Lo que quiere decir Ancor Cabrera, amigas y amigos, que no se sabe si es la original o no. Yo lo que me gustaría decir es, por favor, vean el documental y saquen sus propias conclusiones. Porque, o sea, tenemos tantos investigadores, tantas personas que aportan su punto de vista. Y porque tú preguntas, de las conclusiones hay de dos bandos, de los que dicen que es la auténtica y los que dicen que no, o todo el mundo apunta a la misma tesis. Mi opinión personal, ¿te refieres? Si te puedo preguntar, yo no quiero molestar. Por supuesto, faltaba más. No quiero ser incómodo contigo, que has tenido el detallazo de venir hasta aquí. Todo lo contrario, o sea, mi opinión, vamos a ver, en 1826, como te comentaba antes, sufrimos este temporal, ¿no? Ya. Y después los monjes dominicos tuvieron que poner al culto un cuadro. ¿Qué quiere decir? Que no había una imagen allí, que realmente se perdió. Y aún más, para recalcar esto, si no hubieran encargado una imagen a Fernando Esteves. Ya. No lo hubieran encargado. Ya. Si no se hubiera perdido. Entonces, si no se hubiera perdido... No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Es decir, los dominicos no encargan algo tan costoso y, como te comentaba antes, algo que el pueblo no aceptó si no se hubiera perdido una imagen. Entonces, ¿había una imagen allí? Sí, pero ahora es la pregunta, ¿qué imagen? ¿Cuál era la buena? ¿Qué imagen? ¿Cuál era la buena? Eso es ¿Cuál era la buena? Claro. No, si era la de aquí, si la de aquí era la auténtica o había una copia... ¿O cuántas habían? Y se fue para allá. ¿O cuántas imágenes habían? ¿Y cuál es la auténtica? Porque si la madera de aquí, data de entre 1400 y 45 y 1600. Puede que sea copia, pero es copia del original y es de la fecha donde tenía que ser. Una cosa te digo, o sea, la imagen de la Candelaria de Adeje, por favor, todas las personas que nos estén escuchando tienen que pasar por el municipio de Adeje, aparte de las playas preciosas que tienen, es el legado cultural que tienen. La imagen de la Candelaria de Adeje es una imagen única en el planeta, única. O sea, hay que verla, aunque seas una vez en la vida, hay que ver la extraordinaria imagen. O sea, por todo lo que conlleva, por toda la iba a decir, no me salía la metáfora, la nomenclatura, la historia, o sea, el tema de las letras, exactamente, todo lo que conlleva. Es una imagen única en el mundo y extraordinaria. En ti me parece que confluyen dos pasiones, ¿no? La historia, la historia canaria y el cine, contarlo con imágenes. Sí, me encanta el cine, claro. O sea, de hecho, mira, Nacho, mi idea, de hecho, el documental se lo dedico a mi madre, que ya no está conmigo, y a todas nuestras madres canarias, porque yo no sé si a ti te ha pasado con nuestras doñas, cuando están viendo la tele o el mando o el móvil, ¡ay, Ancor! Mira a ver cómo funciona esto, mírame el WhatsApp que no me llega, o el mando de
la tele, ¡ay! Que se me borró un canal. Entonces, yo soy un realizador de audiovisuales, yo hago productos audiovisuales. Mi idea era juntar todas esas leyendas, todos esos fragmentos de leyenda en forma de lo mejor que yo sé hacer, que es un documental. Entonces, juntarla todo y decir, miren, esta es la historia. Al margen de creencias religiosas, como vuelvo a decir, porque todo el mundo tiene derecho a creer lo que quiera, como quiera, faltaría más. Pero hay una frase canaria que a mí me encanta, de la cultura popular canaria, que es amor no quita conocimiento. Exacto. Entonces, los datos objetivos son estos. Vale, yo ni quito ni pongo, yo pongo delante de mi cámara personas que han tenido la amabilidad de contarnos todo su conocimiento que llevan estudiando esta historia desde mucho antes de que yo naciera, y han tenido la amabilidad de contárnosla. Yo creo que por una razón u otra, o por varias a la vez, todavía queda como ese misterio, ¿no? Como que no lo incluso la gente ducha en la materia, ¿no? Historiadores. No, es que no es fácil, Nacho, ¿eh? Claro, no es fácil discernir. Unos datos contrarrestan otros. Exactamente. Y uno no sabe, y entonces dice, no, claro, no, porque no, es que ADG no dice que sea la auténtica, porque no le interesa. No le interesa, que sigan pensando que es falsa, da igual, pero que se quede ahí, ¿no? Que no, porque esto también es interesado, ¿no? Y otra gente dice, no, por el rigor histórico y tal. Demuestras hasta cierto punto, pero luego llega un momento en que no es imposible, ¿verdad, Anco? Claro, tú como tú bien apuntabas, hay unos datos que contrarrestan otros. Por ejemplo, las pruebas del carbono 14, nos acercan muchísimo a la Virgen a la época de nuestros guanches, 1445. Pero claro, también tenemos datos que contrarrestan. Sí, la madera es posible que fuera de esa época, pero puede ser madera reciclada de esa época. Entonces, ¿quién estaba allí? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo apuntara a aquello? Entonces, claro, siempre queda esa duda. Hay que ver el documental. Y luego sacar su propia exactamente, opinión. Yo lo he hecho con esa intención. O sea, ver el documental y decir, oye, pues mira, esta es mi opinión sobre este tema. Eso no quita que, por supuesto, como decía antes, hay que visitar, porque claro, a lo mejor vamos a sitios que siempre hay que viajar, viajar siempre, pero vamos a lugares como Egipto buscando misterio, buscando historia, y tenemos una historia que una ruta extraordinaria. O sea, hay que ir a la playa la playa del Socorro en Güímar, donde apareció la Virgen. Hay que subir a la cueva de Chinguaro. Hay que subir, perdón, a la cueva del Mesei a Caimo. Donde la Virgen fue venerada, donde llegó Antón Guanche, que también es una figura, la de Antón Guanche, que es tremenda. O sea, es el gran desconocido de esta historia. Y es el nexo de unión entre los castellanos y la Virgen de Candelaria. Pero claro, si la Virgen apareció en Güímar, porque está en la Basílica de Candelaria. ¿Quién dijo que ahí había que llevarla hasta Candelaria? Pues muy importante la figura de Antón Guanche. Claro. Oye, ¿empezó cuándo? Vamos a datarlo. ¿Cuándo empezaste a trabajar? ¿Cuándo lo terminaste? Mucho antes de la pandemia. Yo creo que fue 1 o 2 años antes del confinamiento. ¿Cuándo has terminado? Hace 1 año, año y medio, porque el documental pues lo estrenamos aquí en el municipio de Adeje y también fue proyectado en el TEA, en el Tenerife Espacio de las Artes de Santa Cruz. Y ahora pues bueno, este recorrido de llegar a Portugal de la mano de la Radio y Televisión Pública de Portugal. ¿Y crees que le queda todavía recorrido? Yo espero que sí. De hecho, bueno, están en internet, cada día las visualizaciones van subiendo, porque parece que, bueno, la gente está interesada. Claro, o sea... Ya. Yo creo que está muy pegado a la gente y a la idiosincrasia del canario. Incluso me ha llegado, de hecho, comentarios de Latinoamérica, de personas que quieren saber dónde están los lugares pues que forman parte de la historia de la aparición de la Virgen de Candelaria, y para mí eso, pues la verdad que me pone muy contento, claro. Oye, mira, y siguen haciendo otras cosas en tu productora, ¿no? Sí. De hecho, tenemos un programa dedicado a la comunicación digital que se llama Top Redes, que es un programa dedicado a lo mejor de la comunicación digital. ¿Y que eso está en La Canaria emitiéndose? No, está en mi canal de YouTube. En tu canal de YouTube. Pues yo me voy a suscribir. Muchísimas gracias. Y me lo voy a ver. ENG, España, Noruega, Granadilla, ¿vale? Que son las nomenclaturas de las cámaras de reporterismo gráfico, se llaman cámaras NG. NG es un reportero y un cámara, Eso es un NG. Un equipo NG, exactamente. Eso es un NG. Así que lo encuentran en YouTube. Tiene muy buena pinta, me ha dado permiso, así que yo voy a poner unos cuantos cachos para unos pedazos, haremos una edición para que también se pueda emitir en la radio y luego
vaya más gente a ver las imágenes de este fantástico equipo de productores que han rescatado para poner luz un tema que va a seguir siendo misterio, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tú qué crees? Cada uno tendrá su opinión, pero va a seguir siendo un misterio. Mira, Nacho, yo siempre digo una cosa. Para mí, la noche más mágica de las Navidades es la noche de Reyes, y que siga siendo así. ¿Verdad? ¿A que sí? Pero no vamos a perder la ilusión. No vamos a perder la ilusión. No, de verdad que no. No. Pero hay datos objetivos. Vamos a conocer la historia, pues mira. Porque fíjate, ustedes, como dice, perdona el chascarrillo, lo mismo planchan un huevo que fríen una corbata, ¿no? Hacen de todo, porque estoy viendo aquí el Festival del Cine, sí. Estoy viendo en La Laguna el Proyecta Room. Sí, así es. Carnavales, cómo poner los hashtags, indicaciones para moverse en redes, en el top redes, la Tenerife Land Party. Ustedes, un tema, porque fíjate, es un la comunicación digital a mí me apasiona. Sí, vas a seguir por ahí, aunque puedas coger algún tema tradicional que haya que te interese, porque también te apasiona la historia, ¿no? No, claro, me apasiona. Tú date en cuenta que un documental, al ser un formato audiovisual digital, ¿por qué no? O sea, entra en redes sociales, entra, como te comentaba antes, entra en internet y lo podemos ver, pues, como la televisión en la que estamos acostumbrados en TDT. Pero es comunicación digital. ¿Y vas a seguir por ahí? Sí, me encantaría. Bueno, me encantaría. Y nosotros contarlo y seguirte, ¿vale? Ya nos estamos suscribiendo a tu canal. Genial. Nos hacemos, y yo personalmente, fan tuyo. Muchas gracias. En Instagram, en Facebook, en todos los lados. Nos pueden encontrar. ENG Comunicación en todas las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Y bueno, ya sabes que cuando quieras contar algo, en el maravilloso mundo de la comunicación, en digital, porque por ahí va la vida. Así que estoy convencido de que, no sé si quieres de que te va a ir muy bien. No sé si quieres decir alguna cosa más. Darte las gracias, y me ha encantado volver a ver un compañero, ¿verdad? Claro que sí, que lo pasábamos muy bien. Nos reíamos mucho. La verdad es que sí. Oye, mucha salud, muchísimas gracias, mucha Nacho, suerte. Igualmente. Estoy convencido de que tu mamá está muy orgullosa de ti. Muchas gracias. Y que te cuida, gracias. ¿vale? Y que está contigo. Y estoy convencido de que siempre va a estar ahí apoyándote y dándote mucho ánimo, mucha fuerza, ¿vale? Muchas gracias, Nacho. Gracias a ti. Un abrazo. Por este regalo que es, y que yo recomiendo a todo el mundo, porque, fíjense, vamos a ver, si lo compra una televisión pública de un país, tiene que ser bueno. Eso tiene que interesar, tiene que ser bueno. Y entonces lo acaba de comprar Portugal, lo van a estar poniendo 2 años, los derechos, lo han comprado para eso. Esto es muy importante. Yo estoy convencido, porque luego, claro, hay que tener los rejos, como los pulpos, ¿saben? Para llegar, pues a lo mejor a un país que tiene mucho que ver con Canarias, como puede ser Guatemala, o como puede ser Cuba, o como puede ser Venezuela, ¿no? Que ahí quizá no hay tantos medios económicos como Portugal, pero sí también tienen, y sobre todo hay una gran tradición de este ida y vuelta, de este nutrir y nutrirse, de lo canario a lo del continente, y de lo del continente aquí. Oiga, si les digo, y es verdad, que San Antonio, Texas, lo fundaron canarios, pues es que es verdad, lo fundaron canarios de aquí, palmeros, gente de Las Palmas también, lo fundaron ellos fueron los que dijeron, aquí vamos a hacer un pueblo, que ahora es San Antonio, Texas, y por ahí sigue habiendo pues curvelos, pues Betancourt, pues Correas, Cabreras, que están dándole al mundo, bueno, pues ese origen canario, ese punto canario que es tan interesante, ¿no? El canario a lo largo de la historia muchas veces tuvo que viajar por necesidad, pero también existe ese canario inquieto que quiere buscar, que quiere mirar las raíces del lugar que le vio nacer, que es un sitio de paso, porque aquí pasaron portugueses, holandeses, italianos, por aquí pasó todo el mundo, por aquí pasaba todo el mundo. Ancor, me ha alegrado muchísimo. Igualmente. Que te vaya tan bien, Muchísimas gracias, a ti, un honor. A ti, mi niño. Gracias, un abrazo. Bueno, pues con Ancor
Ancor Cabrera, entra en ENG Comunicación Audiovisual para ver la leyenda de la Virgen de Candelaria aquí en Tenerife. Es una horita, se ve estupendo y a las doñas les va a encantar. Y yo sí se lo voy a poner a mi suegra, porque estoy convencido que le va a gustar mucho, no muchísimo. Y nosotros ahora enseguida vamos a hablar de volcanes y luego vamos a recuperar el acto de toma de posesión del municipio de Adeje, con el grupo de gobierno presidido por José Miguel Rodríguez Fraga. 9 mayorías absolutas. 9, ya va de 36 hacia 40 años como máximo responsable de este municipio. Solamente hay que darse una vuelta, nada más. Viva la vida, actualidad, entrevistas, compañía y mucho más. ¡Viva la vida!